Hola, algunos investigadores que hacen estadísticas de todo dicen que si juntásemos el tiempo que pasamos soñando a lo largo de nuestra vida, serían 6 largos años. Menudo tiempo, ¿eh? El sueño entonces es parte importante de nuestras vidas. Por eso hoy queremos saber exactamente qué son los sueños, por qué soñamos. Los expertos describen al sueño como una secuencia de imágenes con sentido, aunque incongruentes, con un fuerte componente emocional para el soñador. Presento a nuestros invitados. Rommel Artieda, él es psiquiatra, profesor en la Universidad de Salud Mental y Psiquiatría. Tiene además una maestría en gerencia en salud. A su lado, Paulina Paredes, ella es intérprete de sueños. Tiene estudios en metafísica y alquimia, en sanación energética y armonización. Es autora de varios libros como Manual de Magia Elemental, Manual de Interpretación de Sueños, Usos y Aplicaciones del Tarot. Luego también se encuentra con nosotros Rodolfo Bueno, él es matemático, novelista, editorialista, profesor en la Universidad Central del Ecuador, profesor en la Escuela Politécnica Nacional. Y José Luis Verdi, él es teólogo pastoral, tiene una licenciatura en teología, profesor en el CEMISUT, en materias de Biblia y teología. ¿Qué son los sueños? Empecemos con usted, doctor. Bueno, tendríamos que decir que la actividad psíquica, la actividad cerebral, nunca deja de funcionar. Es decir, si estamos durmiendo, que es una fase normal del ciclo sueño-vigilia, no quiere decir que se anula la actividad psíquica, sino que pasa por diversos niveles. Bueno, la estructura del sueño es compleja y hay fases del sueño, hay 4 fases del sueño, por lo menos en 2 de ellas comienzan a producirse estas ensoñaciones, porque hay que diferenciar el sueño como la actividad de dormir y las ensoñaciones, lo que se sueña cuando se duerme. De acuerdo al nivel de conciencia, llamémoslo, porque la función del sueño es restaurar el reposo, etcétera, que tiene que ver con el metabolismo y el mantenimiento de la homeostasis, es decir, el equilibrio en la vida del ser humano. Hay niveles de conciencia específicos para que se produzca el acto de dormir, que obviamente disminuyen la presencia del mundo externo y aumenta, si se quiere, si vale el término, la experiencia de los procesos interiores del sujeto. Bueno, los sueños son una forma del inconsciente de manifestar cosas que tenemos demasiado tiempo guardadas. Es muy común que si una persona ha tenido una experiencia desagradable durante el día, tenga en la noche sueños desagradables, vea monstruos o cosas que le persiguen. Y es manifestándose el inconsciente de todas esas emociones y vivencias que no las sacó de forma consciente. O sea, nos puede ayudar a ver qué es lo que estamos guardando tanto, que no queremos ni siquiera reconocerlo, y poder empezar a trabajar en eso. Cuando la persona sueña, en cierta forma, el organismo descansa, pero al mismo tiempo la mente puede tener 3 tipos de actividades. Una, de divagar, simplemente tratar de sueños incoherentes, sin sentido, absurdos, etc. Uno puede soñar que un partido de fútbol que perdimos. La segunda forma, diría yo, que es cuando la mente se vuelve creativa. No hay aspecto de la vida humana, de la creatividad del hombre, que no se haya producido en un momento en que la mente está aparentemente descansando. Y la tercera, yo diría que es la más misteriosa, que tiene que ver con el hecho de que el hombre puede prever lo que va a pasar. Y esto sí es realmente para mí el misterio, porque si uno puede prever el futuro, significa que prácticamente todo está predeterminado. En la teología y en la Biblia no se conceptualizan los sueños, ¿no? Se los mencionan en narraciones bíblicas, pero nunca se da un concepto. Pero sin embargo sí se presentan desde antaño como expresiones de la fe, de la espiritualidad, sobre todo como algo que trasciende al ser humano y le lleva a un contacto distinto de lo que podría ser conscientemente, ¿no?, con Dios. En primer término, debemos precisar que es una función fisiológica del organismo humano, que tiene varios propósitos, entre ellos de la restauración, el reposo, como se dijo, ¿no? Hay registros de electroencefalograma que se realizan durante el sueño y se conocen muy bien las fases del sueño. Por ejemplo, los movimientos oculares,
¿no es cierto? Los ojos tienen unos movimientos durante el sueño. Eso tiene un sentido fisiológico, como digo. Los sueños le pertenecen a los seres humanos y los seres humanos pues nos entendemos. ¿Pero hay una fisiológicamente. connotación religiosa en los sueños? Los sueños en la Biblia no se presentan necesariamente como una profecía, no siempre, ¿no? Se presentan a veces como advertencias, pero siempre están conectados con lo religioso. Los sueños que de algún modo vienen como oráculos de parte de alguna divinidad o de parte de Dios, ¿no? Se entienden siempre como una conexión, ¿no? Una puerta que te abre hacia ese contacto con Dios. Que son los denominados sueños húmedos. Paulina, ¿en qué consiste eso? Y explícanos un poco de qué Bueno, se trata. ya me tocó a mí esa parte, Sí. sí. Bueno, tiene que ver ya con un asunto más bien biológico, ¿sí? La manifestación de los sueños sexuales es normal. Contemplamos a la sexualidad como una manifestación física y emocional en todos los seres humanos. Por lo tanto, el hecho de que a veces una mujer sueñe una relación sexual con un hombre al que se siente extremadamente atraída, no está rayando en lo anormal, ni tiene que preocuparse pensando que de pronto es alguien que está loco o que tiene... expresando los deseos. Exacto, está expresando simplemente los deseos. La normalidad rayaría en el momento en la recurrencia demasiado frecuente del sueño. Un sueño de premonición. ¿Es posible aquello que quiera Claro decir? que se da. Ah, Yo no tengo pregunta, eso se da. El problema es que ¿cómo es posible que se dé? Es la pregunta que veo, porque significaría que todo historia está está dibujada. predeterminado. Lo que sucede es que desde mi punto de vista de las neurociencias, si se quiere, que no hay nada aislado en la vida del sujeto. Es decir, la casualidad no existe en el ser humano en cuanto a su funcionamiento neurológico y psiquiátrico. Cuando uno toma en cuenta todos los elementos que constituyen un ambiente, un espacio, un campo que llamamos nosotros, tiene más capacidad de decir qué va a pasar que otro que no tiene esa capacidad y entonces va y se fija solo en pocas cosas, no va a poder saber qué va a pasar enseguida. Digamos, desde el punto de vista científico, matemático, la racionalidad aparentemente nos debería llevar a nosotros mediante la razón a la verdad, o por lo menos a aproximarnos a la búsqueda de la verdad. Es imposible, mediante el uso de la razón en concreto, llegar a la verdad. Porque si usted tiene la capacidad de ver algo que va a pasar, significa que existe una especie de presente infinito. Pero eso es un poquito, desde mi punto de vista, es absurdo. Pero no hay una sola persona en el mundo que no haya tenido una experiencia parapsicológica, llamémosla, ¿no? Que haya sido capaz de ver algo que va a pasar. La mayor parte de veces nos despertamos asustados. O sea, no hemos aprendido a descansar inclusive, ¿no? como personas. Entonces nos suena el despertador y ¿qué hacemos? Claro. De golpe, ¿no es cierto? Abrupto. Entonces, en ese momento hay un corte. Y ese corte determina el olvido de las imágenes que se produjeron durante la etapa de sueño. Generalmente se sueña en las etapas finales del dormir. Claro. Pensamos que nosotros soñamos No solo, o que vemos imágenes cuando estamos en la parte del sueño más profundo. Y no es así. Es después de esa etapa que empezamos a soñar. Lo que sucede en cuanto a recordar o no los sueños, que siempre todos soñamos, no siempre nos acordamos, yo diría la mínima parte nos acordamos. La mínima Sí. parte. Una muy Pues mínima estamos de parte. acuerdo. Las cuestiones más difíciles y penosas o problemas por los que atraviesa, cuando los ve o cuando los afronta, porque uno cuando tiene problemas en los sueños, esas cuestiones difíciles de procesar se presentan, esas son las que se presentan. Si tenemos menos problemas, por decirlo en sencillo, que están pendientes, es más fácil recordar. Hay sectores del cristianismo o de religiones que le dan su importancia a los sueños en cuanto a que tienen una conexión con Dios y de algún modo se recibe un mensaje con Dios. Y en los sectores que aceptan ese tipo de concepto para los sueños, entonces esa es su importancia. Su importancia es que los lleva a un encuentro con Dios en el cual reciben un mensaje. ¿Desde tu fe crees que Dios podría comunicarse contigo, por ejemplo, a través de los sueños? Si me preguntas desde mi fe, no, desde mi fe, no. Digo no y luego quizá podamos hablar un poco al respecto de los fundamentos bíblicos para eso, porque se hace decir muchas cosas a la Biblia que a veces no dice.